es un fantasma, gritaron los discípulos cuando vieron a Jesús andando sobre el mar. Resulta que había una gran tempestad en aquella noche cuando los discípulos iban atravesando el lago y estaban desesperados, ya no sabían qué hacer con semejante tempestad, a pesar de que varios de ellos eran expertos, digámoslo así, en esa navegación. Y cuando estaban tan desesperados, dice que como a las 3 de la mañana, en semejante aguacero, se aparece alguien que estaba caminando sobre el mar y sobre las aguas. Se dice que todos gritaron: un fantasma, un fantasma. Cuando sucedió eso, Jesús les gritó: no teman, soy yo. Y Pedro le dice: maestro, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y efectivamente el maestro le dijo: ven. Y se bajó Pedro de la barca y efectivamente empezó a caminar sobre las aguas. Mas dice la Biblia que cuando Pedro empezó a caminar y empezó a ver cómo el viento se embravecía más, tuvo miedo y se empezó a hundir. Dice que cuando se estaba hundiendo, el maestro extendió su mano y lo levantó, lo sacó y al instante subieron a la barca. Creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos visto cosas, lo que le llaman en lo paranormal. Algunos dicen que vieron al duende, otros dicen que vieron por ahí una sombra, que vieron un demonio, que vieron, bueno, hemos visto cosas raras. Pero aunque no podemos negar la existencia de espíritus malignos y de cosas, digámoslo así, del mundo espiritual, sobrenatural, también hay que entender que el miedo nos lleva a ver lo que no es. Cuando tenemos tanto miedo, a veces nuestra mente nos juega siempre esas malas pasadas. Y es allí donde hemos nosotros de hacer pleno uso de la fe. La fe nos ayuda a nosotros a enfrentar, obviamente nos ayuda a enfrentar los miedos. Todos hemos llegado a sentir miedo. Y el miedo de por sí, si no lo sabemos usar a nuestro favor, pues nos va a frenar, nos va a paralizar. Pedro dice que aparte del miedo que tenía en la barca, cuando se baja y empieza a experimentar semejante milagro de caminar sobre el agua, cuando vio las olas que se embravecían y el viento, sintió nuevamente miedo, muy seguramente porque quitó la mirada del que lo estaba llamando. Yo quiero preguntarte en este día, ¿cuáles son los miedos que te asaltan de continuo? A veces estamos con un poco de gente también miedosa. Pedro estaba con otros discípulos, no sabemos si allí estaban todos, pero todos sintieron miedo. Pedro fue el único, digámoslo así, menos miedoso, más valiente más bien. Más valiente que pues, cualquiera nos iba a bajar de una barca y sobre todo en plena oscuridad donde no había una buena visual. Pedro se baja aún sin ver mayor cosa. De hecho, piensa uno, pero ¿cómo vio las olas y cómo ver el viento si uno que estaba tan de noche y no se podía casi ver, pero sí se podía sentir? La cuestión es que el miedo nos lleva también a sentir cosas, nos lleva a tener esos complejos, nos llega a hacer creer que la gente piensa tal o cual cosa de nosotros y por lo regular nunca cosas positivas sino negativas. Nos metemos en unas películas impresionantes cuando tenemos miedo. De hecho, cuando se tiene miedo, uno cree escuchar voces, uno cree que se movió algo, uno cree que escuchó algo allí cerca, uno cree que sintió que lo tocaron cuando tiene tanto miedo. Ahora, siempre nuestro maestro estará a nuestro lado. Cada vez, claro está, que lo invoquemos, cada vez que vayamos hacia él. Cuando Pedro fue hacia el maestro, sucedió el milagro, más en el transcurso del milagro vino otra vez el miedo. Y Dios entiende esa parte de nuestras vidas porque somos sensoriales, porque somos humanos. Pero vuelvo y digo, el miedo no se puede apoderar de nosotros y frenarnos. El maestro levanta a Pedro y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Y casi siempre a los discípulos el maestro les dijo: hombre de poca fe. Ahora, sé que Pedro fue el más valiente de todos y bueno, qué bendición poder tener y llegar a tener una fe de tal manera que no nos dé miedo a arriesgarnos,
De hecho, creo que la fe nos lleva a eso, a arriesgarnos a hacer lo que otros no harían. La fe nos lleva a emprender cosas que humanamente no podríamos. Eso fue lo que hizo Pedro. Es imposible que alguien ande sobre las aguas, que alguien se pare sobre el agua. Es imposible. Bueno, a alta profundidad no se puede, pero con Dios todo es posible. Eso es la fe. Nos lleva, aún a pesar a veces del temor, a emprender. Y lo digo porque hay mucha gente que dice que tiene tremenda fe, pero no emprenden nada. Que tienen fe, pero no hacen nada. Que tienen fe, pero no se arriesgan a nada. Siempre se quedan como los otros discípulos, allí en la barca, en la comodidad de la barca. Y no solamente en la comodidad de la barca, sino en el miedo y en la barca ahí, con más miedosos. De hecho, como dice por allí unos proverbios, unos escritos muy famosos, hay águilas en medio de gallinas. Hay gente que pudiera alcanzar mucho más en la vida, que pudieran caminar sobre los problemas, que pudieran alcanzar grandes metas, superar los desafíos, pero el miedo los tiene arrestados. El miedo los tiene allí en esa tremenda prisión. Pero cuando el maestro llama, solamente Pedro responde. Cuando el maestro dice, soy yo, no tengan miedo, muy seguramente más de uno dudó, más de uno dijo, uy, pero ¿será o no será? Más Pedro se arriesgó, dijo, pues si tú eres, dame una palabra y que yo camine sobre el agua. Pedro prácticamente estaba probando al Señor. Dice, bueno, si tú eres, mostrame pues el poder que tenés y haga que yo camine sobre el agua. El maestro le dice, ven, pero es bien especial porque Pedro, como muchos hubieran dicho, no, pero sí, cómo no, ya me voy a bajar. Pero Pedro se bajó. Yo me puedo imaginar el primer paso. Para dar el primer paso, para bajarse de la barca. Ahora, ¿qué pensarían los otros discípulos? Mínimo, uno de los amigos de Pedro, uno de los discípulos dijeron, ahora sí se va a hundir. Tal vez alguien dijo, ojalá se hunda, por presumido, porque se cree más que uno. No sé, realmente alrededor de la vida de cada persona hay gente que te ayuda, que te apoya, que te admira. Desafortunadamente también hay gente que no te quiere ver avanzar, que te juzgan duramente por tus errores del pasado, que te juzgan por el carácter que no pueden compartir contigo. Por eso de ahí es tan especial a quién oigo, a quién me uno, a quién le creo, a quién escucho. Todos aquí hemos cometido errores. Pedro quizá era uno de los más, de los mejores líderes de ese grupo de 12. Con todos los errores, porque vemos que negó al maestro. Vemos que Pedro tenía un temperamento bastante difícil, tal vez como el mío y como el de muchos de los que me están viendo en este momento. Pero aún así Dios quiere llevarnos a crecer en fe. Todo lo que tú necesitas en la vida es fe. Fe promovida por el amor de Dios. Esa fe nunca falla, esa fe te llevará a alcanzar cosas inimaginables. Cuando el maestro se sube a la barca, dice que todos se quedaron asombrados. La cuestión es que la historia solo registra que uno solo vio la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se arriesgó, y eso es fe. Ahora yo quiero que te preguntes, ¿por qué no te arriesgas? ¿Qué te ha impedido arriesgarte a cosas mayores? ¿Qué te ha impedido arriesgarte a alcanzar esos proyectos, a tratar de emprender quizá esa empresa, ese negocio, esas buenas relaciones, a emprender aquello que tal vez en tu familia nadie se ha atrevido a emprenderlo? Tal vez porque muchas veces desde niño dijeron que no podrías, que son pobres, que no tiene quien le ayude. Pues Dios, si Dios es con nosotros, con eso es suficiente. Todo lo que necesitamos es fe. Nota que en la Biblia Jesús no escogió a los más inteligentes, Jesús no escogió a los que más plata tenían, Jesús no escogió a la gente más preparada. No. Jesús escogió, dice la Biblia, lo vil, digámoslo así, del vulgo, escogió los parroquianos, escogió gente imperfecta. Pero los que somos imperfectos, en la mano de un Dios perfecto, podemos lograr grandes cosas, podemos caminar
sobre el mar. Podemos caminar sobre el mar de dificultades, sobre el mar de criticones. Podemos caminar sobre el mar de crisis mundiales. Podemos caminar sobre lo que sea. Si Dios manda, podemos caminar sobre lo que sea. Todo lo que necesitamos es creerle. Pero nunca olvides, Pedro quitó la mirada del maestro y se empezó a hundir. No quites la mirada de Jesús. Cada vez que colocamos la mirada en las personas, sí o sí nos vamos a decepcionar. Como muchos se han decepcionado de ti y se han decepcionado de mí, porque al fin y al cabo todos nosotros aquí decepcionamos, cometemos errores, estamos ligados de una u otra manera a tantas pasiones, a tantos sentimientos que no gustan a muchos. Pero sobre todo, quedémonos ligados a Dios, al Espíritu Santo, para que Él nos guíe y poco a poco nos vaya transformando. El consejo es: no quites la mirada del maestro. Escúchalo. Cuando Él diga ven, como le dijo a Pedro, ven, escúchalo y pon la mirada en Él. Y si Él dijo hágale, hágale. Que no te dejará hundir. Él sabe que a veces en el emprendimiento, a veces en el deseo de arrancar, de hacer cosas grandes, vamos a sentir miedo, nos vamos a equivocar y a veces como que nos vamos a hundir. Pero si ponemos la mirada en Él, Él no dejará hundirnos. Sí, sé que fallaremos, sé que fracasaremos, si es que se puede decir, en algunas áreas, que habrán algunas pérdidas, que habrán algunos momentos difíciles, pero todo hace parte del proceso, todo hace parte de la formación. Así que bájate de esa barca de miedo, bájate de esa barca de estancamiento y camina con el maestro. Y te aseguro que vas a ver la gloria de Dios para ti y para tu vida. Recuerda, esto es otro consejo. Bendiciones.